El alcalde de Sevilla anuncia una batería de nuevas medidas para la ciudad a partir del próximo mes de septiembre. Ha sido en el pleno extraordinario sobre el debate del estado de la ciudad que se ha celebrado esta mañana. Entre ellas, la reducción de las tarifas de Tusam o la reordenación de la Plaza Nueva o la Plaza San Francisco. A partir del 1 de septiembre, una reducción del 30% de todos los títulos de transporte de Tusam, a excepción del billete Univiaje, que mantendrá la actual tarifa. La creación de empleo se ralentiza en la provincia de Sevilla, pero deja buenos datos en el último trimestre. La tasa ronda el 18%, es la cifra más baja desde el año 2008. Buenos datos también para Andalucía y también para el conjunto de España. La ministra de Hacienda anuncia las cifras de la financiación para las comunidades autónomas del próximo año. Andalucía recibirá la mayor partida presupuestaria de su historia, más de 24.000 millones de euros. Según el Gobierno, el aumento se debe a una mayor recaudación por la inflación de los precios. Que el próximo año recibirán la mayor entrega a cuenta que han tenido a lo largo de su historia. Un 24% más de financiación que los que han recibido en el año 2021. Y en deportes, Koundé abandona ya la concentración del Sevilla. En Lagos se despide de sus compañeros y cuerpo técnico y firma por el Barcelona. Los culés abonarán 50 millones de euros más 10 en variables, lo que convertirá a Koundé en la venta más cara de la historia del Sevilla. En el Betis, Canales también se ha marchado de la concentración, pero por una buena noticia. El cántabro va a ser de nuevo padre y no se reincorporará al equipo hasta la próxima semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. El pleno extraordinario del debate de la ciudad ha dejado aprobadas esta mañana una batería de nuevas medidas para la ciudad, entre ellas la reducción de la mayor parte de las tarifas de Tusam o la creación de más de 1.000 puestos de trabajo para jóvenes y personas desfavorecidas. Son medidas que el Ayuntamiento de Sevilla quiere poner en marcha para paliar las consecuencias del empeoramiento de algunos indicadores socioeconómicos como la inflación de los precios o la crisis energética. Entre ellas destaca la rebaja de hasta un 30% en los billetes de autobús, que se aplicará también en los bonos que ya llevan descuento. La reducción será en casi todos los casos automática. Se descontará cuando piquemos o compremos el ticket al conductor. A partir del 1 de septiembre, una reducción del 30% de todos los títulos de transporte de Tusam, a excepción del billete Univiaje, que mantendrá la actual tarifa. Sevilla es la ciudad con una mayor visión social de transporte público. Otra de las iniciativas que se van a poner en marcha es el fomento del empleo. El Ayuntamiento quiere crear hasta 1.200 nuevos puestos de trabajo dirigidos especialmente a los jóvenes y a las personas en situación de vulnerabilidad, y se destinarán a reforzar los servicios públicos como la limpieza de los parques o los colegios o atención integral en los distritos. 1.200 contrataciones con un presupuesto de 24 millones, fruto de un acuerdo de empleo con la Junta de Andalucía, la Administración Central y la Diputación de Sevilla para reforzar distintos servicios públicos. Habrá además un nuevo programa para reducir el absentismo escolar en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, otro para la reordenación de la Plaza Nueva y San Francisco o la implantación de más toldos en el centro el año que viene. En el debate de la ciudad también se ha hablado sobre los cortes de luz en algunos barrios de Sevilla. El alcalde ha culpado a Endesa de no reforzar los transformadores de luz, a pesar de que la mayor parte de los cortes se producen por los enganches ilegales, y ha asegurado que es necesaria una mayor implicación de los efectivos de seguridad. Quien tiene que solucionar esta situación es Endesa. Quien tiene la responsabilidad de inspeccionar o de ejercer de policía energética es la Agencia Andaluza de la Energía, que depende de la Junta de Andalucía. Y asegura que el Ayuntamiento ya ha cedido varios espacios para instalar nuevos transformadores, mientras un grupo de personas ha irrumpido en la sesión para protestar precisamente por esos cortes de luz, con pancartas en las que se podía leer Endesa, nacionalización ya, contra la compañía eléctrica y para exigir soluciones. La presidenta del Pleno, Soraya Gaya, ha tenido que pedir a la policía que los echara de la sala.
Hoy además hemos conocido que la Junta de Andalucía ha adjudicado ya la primera fase de las obras de restauración de la estación de Plaza de Armas, que comenzará ya este mismo verano. Los trabajos se centrarán primero en mejorar la accesibilidad a la estación y la eficiencia energética y se alargarán durante 8 meses. Después comenzará una segunda fase en la que se trabajará para reparar las cubiertas y las fachadas. El propósito de la Junta es reformarla al completo. La inversión costará 3 millones de euros y estará financiada en un 80% con fondos europeos. El objetivo, según ha dicho la consejera de Fomento, Marifran Carazo, es que el edificio se convierta en una estación moderna y funcional tras las deficiencias que venía presentando. Yolanda Díaz se desmarca de las declaraciones de los dirigentes del PSOE sobre la sentencia de los ERE del Tribunal Supremo, que defendían la honestidad de los expresidentes Chávez y Griñán, entre ellas la del propio presidente Pedro Sánchez ayer por la tarde. Díaz asegura que lo que ocurrió en Andalucía es muy grave, más aún porque se trataban de fondos públicos. La vicepresidenta lo achaca además a la era del bipartidismo. Eso sí, sobre la posibilidad de aplicar un indulto no ha respondido. Bueno, continúe. Que el caso de los ERE son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras andaluces. La ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas. Por tanto, yo amilanar no, es muy. Tampoco se ha querido manifestar sobre posibles indultos la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha asegurado que es prematuro hablar sobre esa posibilidad porque el procedimiento todavía está abierto. Eso sí, la ministra ha defendido que aún no se conoce el contenido de la sentencia, solo el del fallo del Tribunal Supremo. Además, recuerda que puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. De eso ha dicho Robles que espera que no se alargue tanto en su pronunciamiento y que no se retrase su decisión. Más asuntos. Los datos del paro en Sevilla del último trimestre no son muy alentadores. Es cierto que el desempleo se encuentra en uno de sus mejores momentos en la provincia, pero entre abril y junio, teniendo en cuenta que en la temporada alta las cifras no han acompañado demasiado. A pesar de que el segundo trimestre suele ser temporada alta con las fiestas primaverales y se mueve más la economía, la provincia de Sevilla reduce el número de trabajadores. La población activa se reduce en casi 4.000 personas. 2.700 han perdido su trabajo entre abril y junio y otras 1.200 han dejado de ser demandantes de empleo. Eso sí, se trata de una cifra un tanto ficticia, ya que son personas desempleadas que dejan de serlo porque se jubilan o se dedican a otras tareas como las domésticas o estudiar. A pesar de eso, la provincia de Sevilla registra datos muy buenos en estos últimos meses. El nivel de desempleo y la tasa de paro, que alcanza el 18%, están en los registros más bajos desde el tercer trimestre de 2008. Además, en comparación con el año pasado, hay ahora mismo en Sevilla 23.000 personas más trabajando y casi 35.000 parados menos. Respecto a los sectores económicos, se acusa un bajón en la agricultura debido a la sequía, en la construcción por la huelga de transportes y en los servicios. El dato alentador se registra en la industria, que suma 12.300 ocupados más. En conclusión, a excepción del año 2020, es la primera vez en un segundo trimestre que no se crea empleo, lo que nos puede indicar cierta bajada de nuevos contratos tras el efecto rebote que, entre otros condicionantes, se registró durante la pandemia. Y en Andalucía el paro baja en más de 22.000 personas en el segundo trimestre del año, hasta situarse en 753.000 los desempleados en nuestra comunidad. Entre abril y junio, además, Andalucía aumentó en más de 60.000 personas la ocupación laboral. En total, 3.278.000 personas están actualmente trabajando en la región. Es casi un 2% más que el trimestre anterior. A pesar de eso, Andalucía es la tercera comunidad española con la mayor tasa de paro, solo por detrás de Ceuta y Melilla. En España, el paro baja de los 3 millones de personas por primera vez desde el año 2008. Anoche conocimos precisamente que la financiación autonómica, que ha sido uno de los puntos clave que ha llevado Moreno hoy a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumentará el próximo año para nuestra comunidad y, de hecho, alcanzará cifras récord. Andalucía recibirá del Estado en 2023 la mayor partida de la historia, más de 24.000 millones de euros.
Datos históricos en materia de financiación autonómica en Andalucía. Con una nueva legislatura que acaba de arrancar, nuestra comunidad podrá comenzar a elaborar un presupuesto de cara al año que viene con cifras económicas récord. Y es que Andalucía recibirá en 2023 la mayor partida presupuestaria de su historia, 24.300 millones de euros, casi una quinta parte del total para todas las comunidades. La ministra de Hacienda ha dado a conocer los datos de financiación autonómica tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todos los territorios recibirán más dinero el próximo año. Que el próximo año recibirán la mayor entrega a cuenta que han tenido a lo largo de su historia. Un 24% más de financiación que los que han recibido en el año 2022. El incremento de la recaudación fiscal por la inflación de los precios y la recuperación de la economía tras la pandemia ha permitido al Gobierno aumentar casi un 25% del dinero que recibirá Andalucía, un aumento que se produce, según el propio Gobierno, por las previsiones de crecimiento que tiene el Estado para España el próximo año y que servirá, en parte, para paliar los efectos de la subida del coste de la vida. Esa mayor financiación esperamos que complemente, así lo hemos transmitido, las medidas que deberían de acompañar también los territorios para ser posible que los ciudadanos pudieran tener una mejor economía doméstica. Precisamente será la inflación uno de los puntos clave en esta nueva legislatura de Andalucía y también del nuevo ejercicio, según el propio presidente de la Junta, que ya ha anunciado que impulsará medidas para combatirla. Y el coste medio de los carburantes cae por quinta semana consecutiva tanto para la gasolina como para el gasoil. Por primera vez, además desde 1 de junio, el precio vuelve a situarse por debajo de los 2 euros el litro. El litro de gasolina, por ejemplo, se sitúa en los 1,95 euros de media y el diésel en 1,93. Ambos caen entre un casi 2% y un casi 4%. Son importes, además, que no reflejan el descuento del Gobierno de 20 céntimos el litro que está en vigor. De este modo, llenar un depósito de 55 litros cuesta ahora unos 96,5 euros, 26 más que hace un año. Aún así, se prevé que el precio de los carburantes suba en los próximos días de nuevo, de cara a la operación salida de agosto, que arranca mañana viernes. Más de 200 taxistas se han manifestado esta mañana en Sevilla para mostrar su rechazo a la actuación de la empresa Uber, tras conocerse los conocidos como Uber Files, unos informes que habrían revelado la actitud desleal de esta compañía tras su implantación en nuestro país y en Europa en el año 2014. La Federación Andaluza de Taxis les acusa de haber burlado la ley española, haber engañado a la policía, investigado a jueces e incluso infiltrado a conductores de VTC en manifestaciones para generar altercados. Todo para presionar a los gobiernos para elaborar políticas favorables a ellos, mientras, dicen, se tachaba al sector del taxi de monopolio. Con pancartas, los taxistas se han concentrado frente a la sede de la ACRE en nuestra ciudad y también lo han hecho en otras ciudades andaluzas como Málaga, Córdoba o Granada. Casi 1.500 estudiantes de la Universidad de Sevilla se han beneficiado de las ayudas del curso pasado con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Se trata de un tipo de beca que concede la propia universidad para aquellos estudiantes que no han podido conseguir la del Estado o para los que solo han obtenido la ayuda para pagar la matrícula. Para ello hay que cumplir además una serie de requisitos. La nueva selectividad que quiere poner en marcha el Gobierno con un cambio de modelo por el que se reducirán los exámenes y se incluirá una prueba de madurez para los estudiantes ha provocado el rechazo de la Junta de Andalucía. La nueva consejera de Desarrollo Educativo ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio que este cambio no se ha consensuado con las comunidades autónomas y que va en contra, dice, de la cultura del esfuerzo. No resuelve los problemas más importante de la educación y camina además en sentido contrario a la cultura del esfuerzo de excelencia educativa, que es lo que defendemos y lo que estamos trabajando aquí en Andalucía. La verdad es que si el currículo de bachillerato es en gran parte homogéneo en todo el territorio y la matriculación universitaria funciona como un distrito único en todo el país, pues la verdad es que no tiene sentido que haya 17 pruebas distintas para acceder a la universidad. Esto ocurre en muy pocos países, vamos.
Bueno, hablamos sobre la agenda cultural de la ciudad. Esta noche actúa en el CaixaForum, en la Cartuja, Momi Maiga, un músico senegalés que trae a Sevilla su virtuosismo con la cora, un instrumento típico de su tierra. Con tan solo 24 años destaca por la fusión de géneros que realiza con su música y con la cora, que lleva tocando desde los 6. La cita es a las 10:30 de la noche. Las entradas pueden conseguirse en la página web de la Fundación. El municipio de Castilblanco de los Arroyos contará con una nueva potabilizadora para mejorar la calidad de su agua. Es una demanda que sus vecinos llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Se trata de un proyecto que la Diputación de Sevilla pondrá en marcha también en varios municipios de la comarca, como Cazalla de la Sierra, La Puebla de los Infantes o Castillo de las Guardas. Un ladrón ha sido pillado infraganti por la policía local de Sevilla cuando se encontraba robando en un colegio del barrio de la Macarena. El individuo de 42 años intentaba sustraer material informático por valor de más de 6.000 euros. Ocurrió en la madrugada del pasado sábado. Los agentes lo cazaron cuando sacaba cajas de ordenadores portátiles a través de la tapia del colegio, donde además provocó daños materiales. La intervención de la policía logró que no se saliese con la suya. Y la Guardia Civil de Mairena investiga a un hombre de 38 años por simular un falso atraco en un cajero en San Juan de Aznalfarache. El varón aseguró que le habían robado en el portal de su casa y presentó incluso un parte de lesiones, pero los agentes descubrieron que la denuncia era falsa y que fue él mismo el que se autolesionó para estafar al seguro y cobrar la indemnización. Está acusado de un delito de simulación de delito y estafa. El Barcelona le gana la partida al Chelsea y tan solo a falta de oficialidad, Koundé se marchará traspasado al club culé. El cuadro catalán pagará 50 millones de euros fijos y otros 10 que se repartirán en una serie de pluses según determinadas variables y logros que consiga el Barcelona. Además de los costes de la operación, de los que se hace cargo el Barça. La operación rondará los 60 millones de euros. De este modo, aunque la cifra no está cerca de la cláusula de rescisión del futbolista, que asciende a los 80 millones, el Sevilla cerrará el traspaso más caro de su historia, superior a los 40 millones de euros que ingresó por Wissam Ben Yedder en el verano de 2019. Contundente 6-0 que el Sevilla le endosó ayer al Angers, en la que ha sido la primera victoria del conjunto sevillista en esta pretemporada. Un partido bastante cómodo para los de Lopetegui, que esta vez sí acertaron de cara a portería. Ocampos, En-Nesyri, Tecatito, Eric Lamela, Oliver Torres e Iván Romero firmaron los goles del Sevilla en un partido que no tuvo mayor historia para un equipo que cada vez está teniendo mejores sensaciones con el paso de la pretemporada. En el minuto 11 ya iba por delante en el marcador y sobre el terreno de juego nada le inquietaba. Control de la situación y dominio del balón, dos aspectos a los que en esta ocasión acompañó el acierto a portería. Una cuestión que el Sevilla tiene que mejorar con respecto a la temporada anterior, y si la superioridad era más que evidente con la entrada de Fernando en el centro del campo, fue aún mayor. El carrusel de cambios no bajó el nivel del equipo, todo lo contrario. Buen partido de Suso, Lamela y Navas especialmente. Los tres últimos goles llevaron su firma. Tercer partido, primera victoria, y este fin de semana Arsenal y Leicester esperan a los rojiblancos. Y en el Betis, Sergio Canales ha tenido que abandonar la concentración de Inglaterra del conjunto verde y blanco, eso sí, por una buena causa. El cántabro va a ser padre de nuevo y por eso ha tenido que dejar la disciplina. Canales no se incorporará al grupo hasta la próxima semana, cuando el equipo se traslade a la Costa del Sol para tener una última concentración de cara al inminente inicio de temporada. Por cierto, en el entrenamiento de esta mañana se ha producido una alta, la de Bartra, muy esperada, ya que el central catalán está teniendo una pretemporada a menor ritmo que sus compañeros por unas molestias en el pie. Bartra ha hecho parte del trabajo y poco a poco será uno más en el grupo. Ante un rival de nivel, el subcampeón de la Ligue 1, como lo es el Olympique de Marsella, el Betis consiguió un buen empate a 1 que le hace coger también confianza en esta preparación. Rodri hizo el gol de la igualada después de una gran jugada de Joaquín y posterior tangana que cerró el partido.
El partido empezó con fuerza, agitado, y William José dispuso de la primera ocasión ante Rubén Blanco, aunque los franceses también tuvieron la suya. Entonces el choque se fue calentando y Isaac Touré hizo una feísima entrada en el centro del campo a Montoya dejándolo cao. Esa fue la primera trifulca para que posteriormente Paul también elevara la dureza en el juego. El Betis lo empezó a pasar mal con el dominio de los galos, que se mostraban mejor en lo físico. Luis Felipe debutaba como verde y blanco, comenzando bien y yendo a menos con el paso de los minutos, también contagiado por el juego del equipo. Canales tuvo la más clara al inicio de la segunda, pero la mandó arriba y el guión del primer acto se repitió. Más dominio francés, pero sin ocasiones claras. Y cuando nadie lo esperaba, Milip, un antiguo pretendido de Serra Ferrer, adelantaba a los suyos casi sin querer. Pero Joaquín sigue teniendo mucha calidad como para desaprovechar los minutos que Pellegrini le da. El capitán se fue por banda, centraba y Rodri remataba para el empate. Después del gol, el del Puerto se fue para Guendouzi a recriminarle una acción y se produjo una tangana que no fue a mayores, pero que terminó con un partido que sirve de mucho al Betis. Y justo después de ese partido, ya en el hotel de concentración, Joaquín publicaba en su perfil de Instagram una foto con una peluca, como ven, con la frase "me vas a vacilar de pelo, melena", en clara alusión a ese enfrentamiento que tuvo con el jugador del Olympique. Edu, director deportivo del Arsenal, ha dado un titular que acerca a Bellerín al Real Betis. El directivo Gunners ha asegurado que en ocasiones es mejor vender a un jugador con el que no se cuenta que dejarlo dentro de la plantilla, en referencia al lateral. Desde el último partido de Liga, Bellerín no ha escondido su deseo de volver a Heliópolis, donde en el último año no solo ha tenido minutos, sino que ha encontrado su mejor nivel como jugador. Además, también una estabilidad de lo personal que el jugador necesitaba tras sus lesiones en Inglaterra. Por todo ello, el jugador quiere volver al Betis. Si se produce la rescisión del contrato, Antonio Cordón podría tener la oportunidad para reforzar el lateral derecho verdiblanco con un jugador que además ya conoce la dinámica de Manuel Pellegrini. Y vamos ya con el tiempo para mañana. Las temperaturas se mantienen similares a las de estos días, aunque con ligeros ascensos en los termómetros. Regresa a la frontera de los 40 grados en algunos puntos de nuestra provincia de cara a este viernes, el último ya del mes de julio. Los valores máximos se alcanzarán en Écija, con 40 grados, y los 39 de Morón de la Frontera. 37 grados, un respiro en comparación a estos días, tendremos en la capital. Altos registros también en el Castillo de las Guardas, con 38. Respecto a las temperaturas mínimas, se mantienen suaves y agradables. 22 grados en Sevilla capital y 20 en Lebrija y en Constantina. Los cielos estarán poco nubosos o despejados y esperamos vientos del sureste flojos. Bueno, y hoy, antes de despedir este informativo, me gustaría despedirme yo misma, porque hoy aquí acaba mi andadura en PTV Sevilla. Han sido 8 meses acompañándoles cada tarde a las 8:30 para contarles toda la actualidad de nuestra ciudad de Sevilla y también de la provincia, y espero de corazón haber estado a la altura. Ahora, eso sí, les dejo en las mejores manos. A partir de mañana será mi compañero Manu Lamprea quien tome el relevo de PTV Noticias. Por mi parte, muchas gracias por haber estado ahí y que sean muy felices. Hasta siempre.